Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Vamos a ir a la Biblia, al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 7. Desde el versículo 7 hasta el verso 11, te voy a compartir lo que dice aquí la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 7 en adelante. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias. Te amamos, Señor. Aleluya. El Señor observaba en aquel momento cuando se acercaban a esta gran fiesta, ¿no? A una celebración. Bueno, cuando hay una fiesta, es el momento que puede congregar a muchos. Cuando hay una fiesta se congregan varios. Quieren estar en ese lugar. Cuando hay algún evento, puede ser social, uno quiere llegar a ese lugar. Y buscas el mejor lugar. Y eso sucede, ¿no? Pasa cuando vos decís: bueno, quiero buscar el mejor lugar para ver mejor, para observar de la mejor manera. El Señor observaba cómo muchos se desesperaban. Se iban corriendo para buscar el mejor lugar, la mejor posición, donde tal vez les sirvan la comida calentita, ¿no? Porque es ahí, en los primeros lugares, te sirven la comida calentita. Y ahí recibes todo, toda la atención. Está a tu alcance. Y vos llegás a ese primer lugar. Y dice el Señor, observaba, mejor dicho, cómo se desesperaban, porque querían esos mejores lugares. Eso es lo que sucede cuando uno se desespera, quiere llegar a los mejores lugares. Y a costa de lo que sea, dirá alguno. A costa de lo que sea, pero yo quiero llegar, quiero entrar, estar en la mejor posición, tener lo mejor para mí. Y sin importar que tal vez te puedas pasar por arriba a otros. Bueno, vivimos en una sociedad donde, como dicen por ahí, el que no corre vuela. Es así. Si no corres, vuelas. Pero tienes que llegar y tienes que ser el primero, sin importar lo que pueda suceder. Quieres el mejor bienestar para tu vida, sin importar las consecuencias. O a quién puedas pasarte por arriba. Tal vez hay otro. Bueno, el Señor decía: no se desesperen. Porque esa desesperación de llegar al primer lugar, esa desesperación de llegar a la mejor posición, esa desesperación de posicionarte en algún lugar distinguido, sea cual sea el ámbito, te va a jugar en contra. No va a ser favorable. Porque esa desesperación de llegar, por eso la gente se desesperaba. Tal vez había alguien, algún ancianito, alguien que iba caminando a duras penas. Pero bueno, el más habilidoso dijo: bueno, voy rápido y le gano el asiento. Ya está. Y el ancianito o aquel que iba caminando despacito no llegó. Porque alguien le ganó el lugar, ¿no? Porque hubo uno más rápido. Porque uno más vivo se quedó ahí en ese primer lugar. Pero el Señor observaba esto y les decía: les va a jugar en contra. Porque ustedes se preocupan, se desesperan, se afligen. Parece como que estar en el primer lugar es lo mejor. En la primera posición, tener el reconocimiento de otras personas. Bueno, pasa en la iglesia cuando me ha tocado encontrarme con creyentes que dicen: bueno, sabe que yo sé tocar instrumentos, yo podría ayudar ahí en la plataforma. Me he encontrado con personas que me dicen: yo he ido a otras iglesias y he participado, he compartido la palabra. Si usted necesita, mire que acá estoy disponible. Buscando el primer lugar, buscando de esa manera, como queriendo saltear y no pasar por las diferentes etapas, ¿no?
Porque uno debe pasar por esas diferentes etapas. Por eso el Señor les decía, no se desesperen por los primeros lugares. No vaya a ser que luego haya otro más distinguido que vos. Y el dueño o el que organizó la fiesta diga, amigo, ¿por qué no sales de ese lugar? Porque estás ocupando un lugar privilegiado. Hay un lugar que está marcado. Como hay ceremonias, y en algunas ceremonias incluso los lugares ya están marcados. Los primeros lugares ya están marcados de a quién les pertenece. ¿Y qué pasa cuando vos decís, bueno, me voy a sentar en el primer lugar en el acto? Bueno, ahora, fin de año, ¿cuántos actos que hay de fin de año en las escuelas, universidades? Y la gente va, se sienta en los primeros lugares, pero viene alguien y te dice, no, discúlpame, este lugar no te corresponde. Porque este lugar ya tiene nombre, es la persona que va a subir luego a la plataforma y va a recibir su diploma. Este es el lugar de los padres. Así que, lo siento, vas a tener que ir un poquito más atrás. Y aquel que quiso ser más vivo, querer ver y estar en el primer lugar, luego poco a poco te vas quedando en el último lugar. Te vas quedando allá atrás. Y tal vez el lugar más incómodo de ver, ¿no? El lugar más incómodo para recibir la comida. El Señor decía, y tal vez te toque el lugar más incómodo, pero acepta el lugar desde abajo. No quieras ir escalando de una. Prácticamente no vas a escalar, vas a querer pegar un salto para ir más arriba. Y eso va a ser contraproducente, porque no sabrás lo que significa la humildad, o darle el lugar a otro, o tal vez esperar, porque quizás hay otro más distinguido que va a ocupar ese puesto y vos estás empecinado en ocuparlo. Pero ese lugar no te corresponde. El Señor dice, ese lugar no te corresponde. Vos estás ocupando un lugar que no te corresponde. Entonces luego el dueño y el jefe de la fiesta va a decir, mira, sabes, no te puedes sentar ahí. No te corresponde. Tu lugar es este otro, allí al fondo. Entonces quedas en vergüenza. El Señor dice, no se desesperen por querer figurar, porque luego terminás en vergüenza y te van sacando y vas otra vez descendiendo. Vos quisiste ir a los lugares más importantes, más encumbrados, pero luego terminás en el último lugar. Porque dijo el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Sin embargo, aquel que se humilla es el que va a ser enaltecido. Es mucho mejor que venga el dueño de la fiesta y que diga, hey amigo, vos que estás ahí atrás, ¿por qué no venís más acá? Porque yo quiero que vos te sientes en otro lugar. Yo tengo un lugar mucho mejor para vos. ¿Qué quiso decir el Señor? El Señor dice, ¿sabes? El lugar que yo voy a escoger, el lugar donde yo te voy a colocar. No te quieras poner vos en un lugar que no corresponde. Y si vos querés ascender y llegar al mejor lugar, entonces es necesario empezar de abajo. De abajo. Mira, hoy en el mundo y en diferentes lugares, por ejemplo, son muy estrictos cuando le van a dar un cargo. Por ejemplo, en otros países el cargo político se lo van a dar no a cualquiera, no es como en nuestro país, que tal vez cualquiera por ahí que es amigo de algún político va y escala y se pone en los primeros lugares. Pero hay lugares más importantes, son lugares que toman con seriedad el gobierno de su país y no van a poner a cualquiera. Y es necesario que la persona que esté en ese lugar tenga la capacidad, esté totalmente capacitado, esté preparado para ejercer su función. De lo contrario, no podrá estar en ese lugar. Y si quiere estar el día de mañana, va a tener que empezar desde abajo. Bueno, hubo un político en uno de estos países tan estrictos y rigurosos, que este político agarró y empezó él desde siempre. Fue una persona trepadora. ¿Por qué se le llama el trepador? El trepador es el que quiere avanzar a costa de lo que sea. Y él agarraba y se ponía en su currículum que era un profesional, que era una persona capacitada, que tenía logros académicos. Y así, de esa manera, esta persona se vio como alguien distinguido cuando lo vieron. Y él mismo reclamaba un lugar en el gobierno, una posición importante. Dijeron, bueno, a ver, muéstranos tu currículum, muéstranos cuál es tu capacidad. Y él mostraba su capacidad. Pero era todo engaño. Había sido todo trampa. Había pagado en algunas ocasiones, en otras tal vez
por cuestiones de simplemente de engaño. Pero ahí había llegado él, al primer lugar. Y dijeron, bueno, le corresponde a este que sea un ministro de nuestro país y que pueda regir y tener responsabilidades. Así que lo pusieron para que él pueda ministrar, para que él pueda ser un servidor de ese país. Pero no pasó mucho tiempo que luego algo no coincidía. La capacidad de esa persona no era la correcta. Parece como que no sabía. Entonces hubo alguien que empezó a investigar y dijo, a ver, este de verdad es un académico, de verdad es un profesional, se ha recibido, y empezaron a investigar. Bueno, siempre hay algunos periodistas que les gusta averiguar, investigar un poquito. No creen todo lo que escuchan por ahí. No, sí, yo tengo este título, yo tengo este otro, yo me gradué, y todo lo que puedan decir. Y acá tengo las pruebas, y tengo los títulos, y tengo todas mis certificaciones. Pero bueno, cuando investigaron, salió a la luz que este era un fraude, que este lamentablemente era una mentira, su vida era una mentira. Él buscaba ese puesto, pero no estaba ni preparado, no estaba capacitado. Había gran presión para llevar adelante el servicio que él tenía que desarrollar, que desempeñar. Había una gran responsabilidad por delante. Y sin embargo, este no midió consecuencias. Él lo que quería era figurar, estar en ese lugar. Sin embargo, luego salió a la luz. En otros países que son más serios sale a la luz, y cuando sale a la luz dicen, no nos van a venir a mentir y a engañar. A ver, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Era todo mentira. Gran parte de su vida era una mentira. Los títulos académicos eran fraudes. Así que aquel hombre que estaba en lo más alto y que te cobraba un buen sueldo, dijeron, no, amigo, no te corresponde ese lugar, porque no estudiaste, no te preparaste, porque sos una mentira, sos un fraude. Así que le sacaron todo y se llevó una gran vergüenza. En todos los medios salía el nombre de esta persona. ¿Y cómo quedó en vergüenza delante de su familia, delante de los conocidos? Porque mintió, porque quiso escalar de esa manera y no empezar de abajo. Por eso el Señor dice, si vos te querés enaltecer, cometés el error, vas a cometer equivocaciones, vas a querer saltear algunos pasos que son importantes, que tenés que respetar, y no vas a querer. Bueno, como muchos les ha pasado en la iglesia. Por eso algunos se ofenden y dicen, bueno, no, entonces me voy. Porque no quieren ellos empezar de abajo. No quieren empezar con sencillez, con humildad, con dedicación. Ellos quieren y buscan un puesto. Y algunos se dan la media vuelta y dicen, bueno, buscaré otro lugar. Pero el Señor los mira y les dice, pero escúchame, amigo, amiga. Yo quiero ponerte en el primer lugar, pero tienes que aprender a ser humilde. El Señor les decía, aprendan a ser humildes. Si en una simple fiesta se empiezan a pelear por el primer lugar, a ver quién come más. Bueno, en algunas comilonas también, ¿no? Algunos quieren comer más que otros, porque quieren abarcar todo. Pero ¿por qué no dejas que otros coman? ¿Por qué no le das el lugar? Todos tienen la oportunidad para poder disfrutar de una buena cena. ¿Por qué vas a querer ocupar los primeros lugares? ¿Por qué quieres ocupar? Tal vez porque es el más distinguido, porque es el puesto en el cual se reconoce a la persona. Pero dice la Biblia, ¿de qué te sirve si vos querés buscar a través del engaño? Si vos querés ser alguien que vayas trepando de esa manera, con engaño, con mentira, porque usarás de astucia que traerán maldad, que no serán correctas. Eso no traerá nada bueno para tu vida ni para tu familia. Quieres engrandecerte o poner un nombre importante cuando todavía no has aprendido lo básico. Aprender desde abajo, dice la Biblia. Que aprendamos a ser humildes, como dijo el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. El Señor veía cómo todos se desesperaban por los primeros lugares, pero nadie iba a ocupar los últimos lugares. ¿Y sabes cuán importante es ocupar el último lugar? Porque mucho mejor es que desde lo último y desde el último lugar te llamen para que vayas ocupando otro lugarcito más y otro lugarcito más, y así vayas creciendo. Eso es lo más importante. Cuando uno quiere ser alguien en la vida, de la misma manera,
Hoy en el mundo, tal vez a través del engaño, muchos han escalado y se han puesto en lugares privilegiados, pero no es el lugar para ellos. No están capacitados, no tienen la madurez suficiente, no tienen el desempeño, no tienen la vocación. Por eso terminan siendo un fraude. Es una mentira. Y a pesar de que en este país tal vez no se los castigue, pero la sociedad misma se da cuenta que muchos de ellos son un fraude. Se han enriquecido ilícitamente, de una forma que no corresponde, de la nada, prácticamente, de un momento a otro, han aumentado la proporción de sus riquezas de una forma exorbitante. De la nada, ¿cómo puede ser? Claro, ellos quieren ocupar ese lugar, el lugar importante, pero lo hacen a través del engaño, a través de la mentira. El corazón se contamina para mal. El Señor dice, el día de mañana serás humillado. La humillación va a ser terrible, el quebranto va a ser terrible. ¿Quién te puede levantar luego cuando te has querido engrandecer y no ha sido tu lugar? Porque tal vez no reconoces cuál es tu lugar. Nosotros, cuanto más ahora en la iglesia, en el camino de Dios, tenemos que reconocer nuestro lugar, reconocer nuestra posición, reconocer que necesitamos aprender de Dios y que Dios nos vaya levantando, que Dios nos respalde. Me ha tocado encontrarme con creyentes que no han tenido respaldo de Dios y que luego han quedado en vergüenza, se han puesto en una posición de autoridad espiritual y luego quedan en vergüenza. Porque cuando vienen las grandes luchas y pruebas, no saben qué hacer. Las pruebas, las dificultades, los han dejado humillados. Por eso dice el Señor, ¿para qué te desesperas? ¿Por qué quieres escalar y mostrar una apariencia que a Dios no le importa? Porque dice la Biblia, yo no miro lo que el hombre mira. La gente mira eso y tal vez alguno dirá, bueno, pero cuando te miran de esa manera, es como que te respetan, es como que te valoran. Es como que, no sé, te encontrás en una posición como que te enorgullece. Está bien si te lo ganas de abajo, si aprendes. Porque cuando vos empezás desde abajo, sabés valorar, sabés que ese lugar y esa posición te ha llevado muchos años, mucha entrega, mucha dedicación, y lo haces con respeto. Pero aquella persona que no sabe de esto, es como el que hereda el esfuerzo de sus padres. Y si nunca se preocupó en entender lo que significa el esfuerzo, lo va a malgastar, lo va a derrochar. Va a estar en el mejor lugar, en la mejor posición y luego echar a perder todo. Por eso muchos de los empresarios o gente que tiene muchas riquezas van y se llevan a sus hijos y les enseñan para que los hijos aprendan y que no se lo ganen todo de arriba. Había cierto varón que él empezó a prosperar y él decía, bueno, yo prosperé y enriquecí, pero yo a mis hijos no les doy todo de arriba. No. Ellos por ahí quieren dinero de arriba, no, les digo, vayan ganándoselo. Hay que ganárselo con esfuerzo, de forma legítima. Porque si vos no sabés ganártelo de esa manera, lo vas a despilfarrar. Vas a ser una persona arrogante, vas a ser una persona que malgastes el dinero, que malgastes los recursos. Y así hay muchos padres que les enseñan a los hijos de esa manera, y aun cuando tienen mucha prosperidad. Pero hay otros que incluso cuando prosperan, así de la misma manera le dan de todo a los hijos y nunca les enseñan a valorar. Es importante que puedan valorar y empezar desde abajo. Y no que piensen que todo vendrá de arriba. Porque el día de mañana hasta todo el esfuerzo que pueda tener una persona, esos hijos lo van a derrochar, lo van a echar a perder. Porque nunca supieron cuidar. Ellos quisieron estar en los mejores lugares, subir de posición, pero no empezar de abajo. El Señor dice, lo mejor es tener humildad, porque la altivez te va a quebrantar. El que se quiere enaltecer quedará humillado, dijo el Señor. Por eso es importante aprender desde abajo. Aprendé desde abajo. Aprendé qué significa ser un buen cristiano. ¿Qué significa llevar adelante una vida de fe? Aprendé desde abajo. Tal vez sos alguien que tenés muchos años en el camino de Dios. Y vos decís, bueno, yo podría estar y tendría que estar en otros lugares. Así alguien me decía en una oportunidad, yo, pastor, ¿sabes qué? Tendría que estar predicando la palabra. Tendría que ser un evangelista, tendría que salir a diferentes lugares a llevar el mensaje de la palabra con todo lo que yo puedo saber. Sí, podrías estar, pero no estás. Porque
la oportunidad que tuviste en su momento no la aprovechaste. Porque no supiste ser humilde, no supiste ser sencillo de corazón. Y por más de que vos digas que tengas conocimiento, ese conocimiento no te sirve de nada. Porque has hecho las cosas mal, porque entró la altivez, porque se enalteció tu corazón. Y cuando se enaltece el corazón, ese es el principio de la caída, ese es el quebranto. La Biblia dice: cuando el corazón se enaltece, entonces será principio de ruinas, quedará todo hecho ruinas. ¿Y cómo te vas a levantar luego? Bueno, me quería hablar y me decía: ¿sabes en cuántos lugares yo podría estar? Y podrías ser de mucha ayuda, de mucha bendición. Sí, conoces mucho, sabes mucho de la palabra, pero tenés que aplicarlo en tu propia vida. Yo hablaba con este varón y le digo: aplicarlo en tu vida. Vos querés enseñarle a otros cuando no podés aplicarlo en tu propia familia, en tu vida personal. Empezá de esa manera, porque el Señor ve esos corazones, no aquellos que quieren escalar y llegar a lo más alto, a lo más encumbrado, y mostrarse como tal vez buenos creyentes, como personas exitosas en la vida, cuando todo es un fraude, es un engaño, es una mentira. Como cuando hay alguien que dice: sí, yo ando bien en el Señor, yo ando de poder en poder, de victoria en victoria, pero uno quiere mostrar algo que no está viviendo. Por eso lo más importante es tener esa humildad y decir: Señor, quiero aprender desde las bases, quiero aprender con temor de Dios, que no me falte el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Biblia. Cuando vos tenés temor de Dios, vas a saber dar esos pasos con cuidado. Te vas a sentar en el último lugar. No vas a querer forzar absolutamente nada, sino que solo Dios va a ir levantándote. Porque dice la Biblia: si vos te humillás en la poderosa mano de Dios, Él será quien te levante cuando fuere tiempo. Te irá levantando, te irá poniendo en otros lugares, te dirá: ven, sube más acá. Aquí tienes más bendiciones. Por eso dice la palabra. Entonces no caigamos en este error, dijo el Señor. Tenemos esta actitud y que la plasmamos en la vida cotidiana e incluso la queremos plasmar en la vida de la fe. No, el Señor dice: no, ese es un error. Y muchas veces el que vive una vida equivocada en la fe, de la misma manera lo vive afuera, lo vive en su vida cotidiana. Busca avanzar a través del engaño, de la mentira, de demostrar algo que no es. El Señor dice: no. Y si te falta llegar a ese lugar, esforzate, luchá. Porque cuando vos llegues, entonces vas a saber cuidar ese puesto, vas a saber cuidar esa posición. Cuando vos tengas prosperidad, alguno dirá: Señor, prospérame, dame prosperidad. Pero el Señor dice: ¿por qué no empezás desde las bases? Aprendé a tener temor, aprendé a ser un buen administrador, aprendé lo que significa ser un mayordomo. El mayordomo era alguien muy importante para el hombre rico. El hombre tenía tantas riquezas que necesitaba administrar y no podía hacer todo, y tenía que hacer grandes negocios o hacer viajes, y necesitaba su mayordomo, alguien que se encargue, que administre toda la casa. Y cuando te digo toda la casa, no era una casita pequeña, eran los viñedos, eran los terrenos, eran los negocios de su amo. Y era importante tener un buen mayordomo, alguien que sepa administrar, alguien que sepa, alguien que aprenda día a día y que incluso aprenda de sus errores para ser un buen mayordomo. Pero alguno no quiere aprender ni de sus propios errores. Tal vez vos podés cometer errores, aprendé de esos errores. Eso significa tener humildad, cuando uno aprende incluso de sus propias equivocaciones. Pero es muy triste encontrarte con personas que se viven equivocando, se siguen equivocando y no reconocen sus propios errores. Y no pueden ver sus equivocaciones. El mayordomo tenía que darse cuenta y reconocer sus errores, sus equivocaciones. Y cuenta la Biblia que hubo un mayordomo. Y el Señor Jesús dice: cierto mayordomo fue un mayordomo infiel, un mayordomo malo, que en vez de hacer las cosas bien fue el engañador, el astuto para hacer las cosas malas. Y cuenta el Señor Jesús que este era un mayordomo que mentía, que engañaba, que no administraba con fidelidad las riquezas de su amo, de su Señor. Y por ese motivo todo salió a la luz y le dijo: mayordomo, dejarás de ser mayordomo. Te voy a echar, así que da cuenta de tu mayordomía, porque ya no vas a
ser más mayordomo. Salió a la luz. Pero él, en vez de reconocer sus errores, en vez de pedir perdón, de reconocer que él tiene que cambiar, siguió con la misma postura. Así dice el Señor, así es la sagacidad de los hijos de las tinieblas. Así son los hijos de las tinieblas. No van a reconocer sus errores. El Señor admiró cómo este mayordomo infiel luego empezó con su sagacidad a querer congraciarse con todos los deudores de su Señor, para quedar bien con uno, quedar bien con otro, porque él decía, este hombre me echa y yo no sé trabajar, hacer un pozo a los rayos del sol, no puedo, y mendigar me da vergüenza, dijo él, porque se iba a quedar sin trabajo. Pero él dijo, voy a ser vivo y le voy a perdonar la cuenta a este, aquel, y siguió con la misma trampa, con el mismo engaño. ¿Y sabes cómo lo catalogó el Señor? Primero le llamó la atención y dijo, mira cómo son los hijos de las tinieblas. Ellos se mueven para encontrarle la vuelta, pero con astucia de maldad. ¿Cuánto más podemos hacer el bien nosotros, los hijos de la luz? El Señor decía, al fin y al cabo, los que son de las tinieblas se siguen perfeccionando para ser más y más de las tinieblas. Y qué triste es que ver a los hijos de luz que en vez de perfeccionarse para brillar más en el Señor, al fin y al cabo se siguen hundiendo más en oscuridad. El Señor decía, este fue sagaz, pero para seguir en las tinieblas, en la oscuridad. Siguió en la oscuridad. Y así anduvo su vida, tal vez hasta el día de su muerte, en la oscuridad. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida ni para la mía. Lo que quiere el Señor que hagamos cada uno de nosotros es ser humildes y tal vez incluso reconocer el error. Tal vez hoy lo que te dice Dios, reconoce tu error, reconoce tu equivocación, humilla tu corazón. Es mucho mejor humillar el corazón con los humildes, dice la Biblia, que repartir despojos con los soberbios. Claro, los soberbios, repartir despojos significa tener grandes victorias. Decir, sí, yo soy parte de esa victoria. Sí, yo también soy parte de esos logros. Uno me decía, ¿sabes en cuántas campañas de milagros yo estuve? Con evangelistas, con predicadores, estuve en tantos lugares y él repartía despojos. Repartir despojos significa tener grandes victorias, pero esas victorias ya eran antiguas y él se sentía parte, pero él había sido un fraude su vida, porque nunca fue un buen cristiano, un buen creyente. Él buscaba el nombre, el puesto. Él buscaba, no, ¿sabes con quién estuve yo? Decía, yo estuve con tal evangelista. Yo estuve sirviendo en la campaña de tal pastor. Como si uno dijera, uy, mirá qué privilegio que tuviste. Pero claro, eso era solamente una actitud de soberbia, no una actitud de humildad. Y por eso estaba apartado del camino de Dios. Estaba lejos. Y él no podía reconocer que estaba lejos. No, pero yo lo busco a Dios igual. Yo también estoy con Dios. Pero ¿por qué no reconoces, amigo, tu posición? Date cuenta que al fin y al cabo nunca quisiste reconocer que ese no era el lugar que te correspondía. Pero te ha cegado el orgullo, te ha cegado la soberbia. Por eso el Señor decía, no, es mucho mejor humillar el espíritu con los humildes. Decir, no, me he equivocado, he cometido errores y prefiero mejorar. No importa si estuve con uno, con otro, si estuve en tal lugar, si fui tan reconocido. Así le pasó a otro, que en un momento determinado él había llegado a lo más alto, a ser un hombre famoso, reconocido. Y también en la política, en otro país. Pero cuando cayó a lo más bajo y lo metieron en la cárcel por mentiroso, por su fraude. Terminó peor. Pero ahí en la cárcel tuvo un encuentro con el Señor. En la cárcel se acercó a Dios. La palabra de Dios llegó a su vida. Él quería los mejores lugares y él los buscó en el mundo de la peor manera, pensando él que ese era el mejor camino. Como tantas personas que hoy andan por ese camino del engaño, de la mentira. ¿Cómo has conseguido prosperidad? ¿Cómo has conseguido una posición determinada? Tal vez a través del engaño. Y hoy Dios te está hablando, te dice, eso te va a traer dolores, angustias. Vas a caer bajo luego. Y vas a ser humillado en gran manera. Por eso es mejor ser humilde antes que ser soberbio. Porque el soberbio va a ser quebrantado. Bueno, tuvo que aprender
aprendió los golpes, aprendió en la cárcel. Lo perdió todo, le embargaron todo, le sacaron todo y lo metieron en la cárcel. No prisión domiciliaria, lo metieron en la cárcel con los demás reos. Y ahí tuvo que humillar su corazón, porque ahí ya no se podía creer más. Claro, cuando vos le das oportunidad para que sigan el mismo chiste, así como algunos dicen, no, este está preso. En semejante casa tiene, semejante mansión, prisión domiciliaria. Ahí están ellos, hacen lo que se les da la gana y siguen manteniendo su soberbia. Bueno, a este le sirvió que le dijeron en este país, no, acá no vas a hacer lo que se te da la gana y acá no tenés prisión domiciliaria. Lo metieron en la cárcel y quedó literalmente humillado. Pero ahí en esa humillación escuchó la palabra de Dios y pudo abrir su corazón y empezó a buscar de Dios con todo su corazón y entendió todos los errores que había cometido durante todos los años de su vida, donde él quería mostrar algo que no era. Él era soberbio, él era vanaglorioso, él quería la vanagloria de los demás, él quería sentarse en los primeros lugares, pero él no estaba preparado. Luego, sabes que pasaron algunos años y le dieron libertad y pagó su condena, pero buscó de Dios, pidió al Señor, y cuando él salió en libertad, luego lo buscaban algunos cristianos y ambiente cristiano, le decían, ¿sabes qué? Vos que eras famoso, ¿sabes cómo nos ayudaría? Bueno, en el ambiente cristiano, lamentablemente, hay veces que le son de tanto tropiezo a la gente. Yo he visto a muchos que incluso se han convertido a Dios, famosos, cantantes, y ya los quieren poner a predicar, los ponen a predicar, los ponen en un lugar que no les corresponde. Pero si esa persona fue quebrantada en su soberbia del mundo, ¿para qué lo vas a poner otra vez en la misma posición? Eso es lo que no entienden muchos cristianos o supuestos pastores. Y lo único que buscan es, si se me viene a mi iglesia ese famoso que cayó y que hizo lo malo, pero bueno, ahora viene a la iglesia, entonces vamos a darle el púlpito, ¿sabés cómo se me llena la iglesia? Dirán los pastores. Pero no van a pensar en enseñarle esa vida, mirá, congregate, escuchá la palabra. No, ahí nomás lo ponen como si nada pasó. Los hermanitos orando a Dios, pidiendo a Dios una oportunidad para estar en el púlpito, guardándose en santidad, y viene que anduvo en pecados, en adulterio, drogándose por ahí, hace un mes que dejó todo y ya está en el púlpito predicando. Y hay algunos que hasta retan a los hermanos, y los hermanos dicen, uy, cómo me retan. Aquel que de verdad se está guardando y le hacen un daño. ¿Sabes a cuántos yo he visto en tantos años famosos de la música que luego los ponen a predicar y que hablen y que animen a la gente, luego terminan otra vez cayendo en el pecado y nunca aprendieron la humildad? Bueno, lo estaban tentando luego de que él empezó el caminito de la humildad. Lo buscó un canal muy importante de su país. En ese tiempo era un canal cristiano reconocido en gran manera. Un programa de los más reconocidos y vistos no solamente en su país, sino en todo el mundo. Y le dijeron, te vamos a dar un espacio. Vení, hermano, te vamos a dar un espacio para que vos seas el principal o de los principales que estén en el programa más reconocido en el ambiente cristiano. Mira la bendición que tenemos para vos, le dijeron. Pero agarró y dijo, no, yo ya probé eso del mundo y a mí me hizo mucho daño. Las luces, las cámaras, el reconocimiento de la gente, no, yo no estoy preparado para eso, dijo él. Yo he aprendido a caminar en humildad y prefiero caminar en humildad, dijo él. Y tenía por momentos unas ganas de estar ahí y de que la gente me vea, que ahora cambié, que soy una persona distinta y que me vean ahora que tengo un estatus en el ambiente de la fe. Pero es como que Dios le habló y le dijo, no, amigo, busca la humildad. Y él les dijo, les agradezco, pero no. Yo prefiero congregarme, ser un buen creyente y buscar la humildad en el Señor. Y eso fue lo que le trajo bendición. En gran manera le trajo bendición y lo mantuvo en pie, lo mantuvo firme. Así como Dios quiere mantenerte firme, yo te invito a que te pongas de pie. La gente se desesperaba por el primer puesto, por el primer lugar.
Pero el Señor les dijo, no se desesperen por los primeros lugares. Dejen que poquito a poquito los vayan poniendo en el primer lugar. Llevará tiempo, pero aprenderás. Y hay veces que ese primer lugar es la posición que tienes ante Dios. Es la paz que Dios te da en tu corazón. Es decir, ahora hago lo correcto y ya está. ¿Para qué voy a buscar algo más? Si este es mi lugar. Y el Señor dice que te pondrá en el lugar que te corresponde. A cada uno. A cada uno. Entonces ya sabemos que ese es el lugar que Dios nos puso. Este es nuestro lugar. Esta es la posición. Juan el Bautista era el profeta y el hombre de Dios más reconocido en aquel momento. Pero él sabía cuál era su lugar. Y dice la Biblia que estaba esperando que venga aquel que venía con autoridad de lo alto. Aquel cuyo calzado él no era digno ni de desatar ni de atar. Él no era digno de tocar el calzado de sus pies. Ese era Juan el Bautista, un profeta tremendo y reconocido. Y muchos decían, este es el Cristo. Este es el Cristo. Él es el ungido. Pero él decía, no, viene uno más poderoso que yo. Él sabía cuál era su lugar. Hasta que lo vio al Señor. Y cuando lo reconoció al Señor, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él supo cuál era su lugar. Esta es mi misión, dijo él. No seguir en el reconocimiento y que me sigan viendo y que yo siga ahí, tal vez haciéndole pelea a Jesús. Ahí está por un lado, porque dice la Biblia que Juan el Bautista tenía sus discípulos y Jesús tenía sus discípulos. Pero Juan les dijo a los discípulos, vayan, háganle caso, porque Él es el que ha de venir. Ya está. Yo ya cumplí mi tarea, mi función. Tener esa humildad, pero la gente no entiende. La gente parece como que dice, no, hay que tenerlo ahí para siempre. Pero nosotros los que caminamos en la fe, no buscamos el reconocimiento de la gente. Los siervos de Dios que caminan en la fe no buscan el reconocimiento de la gente. Buscan hacer la voluntad de Dios y punto. Ese es el lugar que Dios nos ha puesto. Y si hoy estoy aquí predicándote la palabra, tal vez el día de mañana estaré en el anonimato por ahí, sentado en algún lugar escuchando la palabra. Ese será el lugar que Dios me ponga. Pero lo más importante, tener la paz en el corazón de que uno hace lo correcto y no querer ponerse en un lugar que no nos corresponde. Mejor dejemos que el Señor nos coloque en la sillita que nos corresponde. Amén. Que Dios te ponga en el lugar que corresponda. El Señor te dice, acá me sos útil. Ahora yo te quiero acá. Ahora yo te voy a poner acá. Y así te pone el Señor en su lugar. Pero mientras el Señor te acomode y no te quieras acomodar vos, quédate tranquilo, que ese es el lugar de privilegio, que serás reconocido siempre por el dador de la vida, por el Rey de Reyes, por el Señor de los Señores. Él te va a reconocer y Él te va a exaltar, dice la Biblia. Y cuando llegue el momento te reconocerá en su gloria. Amén. Y dirá, ahí está la hermana. ¿Quién fue esa hermana? No, vengan, miren a esta hermana. Era la hermana que siempre limpiaba la iglesia, que ordenaba. Esta es la hermana que oraba, ayunaba, y nadie tal vez sabía. Nadie sabía. La hermana que aprendió a perdonar, que aprendió a amar. Ahí tienen al hermano, el hermanito que siempre estuvo fiel. Y alguno dirá, bueno, ahí vamos a ver a todos los pastores reconocidos. Bueno, ahí Dios le dará la recompensa a cada uno. Pero lo importante es que Dios nos dé la recompensa y nos gocemos porque estamos en su gloria. Porque entramos a esa fiesta, a esa boda. Amén. Porque somos parte y no le dimos lugar al orgullo, a la soberbia. Por eso es mucho mejor ser humildes, aprender. Tal vez alguien dirá, ¿cómo es eso? Bueno, hay que aprender. Tenemos que aprender todos los días de nuestra vida a ser humildes, a tener humildad en el corazón. Y tenemos que luchar con la altivez, tenemos que luchar con la soberbia, hacer morir el que dirán. No, pero ¿cómo me van a ver los demás? No importa cómo te vean. No importa. Lo importante es cómo te ve el Señor. Amén. Eso es lo más importante. Y que el que te levanta y el que te sostiene y el que te cuida será Dios. Él siempre estará contigo. Por eso vamos a orar. Y si hay personas que hoy quieren reconocer sus errores, sus pecados, pedirle al Señor por misericordia,
pedir al Señor con humildad que les dé una oportunidad. Vamos a orar. Y te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias te doy gracias porque me has hablado, porque me has hablado, porque me enseñas porque me enseñas lo que significa lo que significa la humildad, ser humilde, de corazón, ser libre de la altivez. Ayúdame, Señor, en esta hora. Yo renuncio a los sentimientos de altivez, de soberbia, porque quiero aprender, Señor, a caminar en humildad y esperar a que tú me coloques en el lugar indicado. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, Señor, y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre.